Cuando expusimos el capítulo 30 de la Confesión de Londres de 1689, que trata acerca de la Cena del Señor, recordarán que saltamos o no expusimos los dos últimos párrafos del capítulo 30. Y esto fue con toda intención que los pudiéramos tratar en una reunión de miembros para que fueran lo más directo posibles estos consejos. ¿Cuál es la tesis de estos dos últimos párrafos de la confesión? La tesis es la siguiente: que la naturaleza de la cena del Señor, o sea, debido a lo que la cena del Señor es, aquellos que participan deben hacerlo con la preparación debida. No solo para no caer en el juicio del Señor, sino para tomar de ella el beneficio mayor, el mayor beneficio posible para lo cual fue instituida. Hemos hablado, hermanos, y han sido enseñados a lo largo de este tiempo en la iglesia la importancia de la cena del Señor, la centralidad de la cena del Señor, la hermosura de la cena del Señor. Hemos explicado qué es, qué no es, cuál es su naturaleza. Y a la luz de lo que la cena del Señor es, a la luz de todo lo que hemos expuesto, una aplicación práctica que debemos meditar y reflexionar es: debo prepararme de antemano para tomarla. Más ahora, hermanos, que estamos a punto de comenzar la cena del Señor semanal, necesitamos ser refrescados sobre la importancia de tomar la cena con una preparación premeditada. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Noten esto: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En la iglesia de Corinto estaban cayendo en una práctica inapropiada de la cena del Señor. Sabemos lo que estaba pasando, hermanos. Unos estaban menospreciando a otros. Parece que la élite de la iglesia, aquellos que tenían económicamente más poder, estaban comiendo en una alcoba privada en la casa del hombre que ponía su lugar para tener la celebración del día del Señor. Y ese hombre adinerado, era posible que estaba llevando a estos hombres al interior y dejar a los más pobres afuera, en otro lugar. Parece que ese era el problema, que se estaban menospreciando unos a otros, no se esperaban a comer, otros estaban embriagándose, no estaban atendiendo a la cena del Señor apropiadamente. Dice el apóstol Pablo a que a la luz de esa práctica, en una furia santa, dice: escucho esto que hay entre vosotros y por lo tanto ustedes no están celebrando la cena del Señor. No están celebrando. Su manera de celebrar la Santa Cena es inapropiada. Ahora, ¿cuál era el real problema de Corinto? Parece que no es ignorancia de la cena del Señor. Es más, si fuera ignorancia, Pablo les enseña qué es la cena del Señor. Y es por eso que viene en el versículo 23 en adelante la exposición de qué es la cena del Señor. Pero parece que su real problema no es que sean ignorantes a lo que la cena del Señor es. Su mayor problema es que, sabiendo lo que la cena del Señor es, no se están probando de antemano.
no están preparándose a sí mismos, no están reflexionando lo que la cena del Señor es. Y por lo tanto, al momento en que se acercan, la toman inapropiadamente. Hermanos, por lo tanto, es nuestro deseo dar algunos consejos prácticos que deberán mantener en su mente y practicar continuamente para poder tomar la cena. Y no solo no recibir el juicio en contra de aquellos que la toman en indignidad, pero sino recibir el mayor beneficio de esta preciosa práctica. Hermanos, creo que una correcta preparación para la cena y tomar la cena semanalmente en la iglesia puede avivar y despertar nuestros corazones. Puede avivar espiritualmente nuestros corazones y es nuestra esperanza. Que el Señor obre y madure su iglesia ahora que estamos a punto de practicar la Santa Cena semanalmente. Y esa es la misma intención de los autores de la confesión en el párrafo 7 y párrafo 8. Escucha cómo dice: los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en aquella ordenanza a la fe de los creyentes, como los elementos mismos lo están en sus propios sentidos corporales. Pero vean lo que empieza diciendo el párrafo: aquellos que reciben dignamente la cena del Señor. Y según el apóstol Pablo, para recibir dignamente la cena del Señor, es necesario que primero examinemos, nos probemos a nosotros mismos. Y lees lo que continúa diciendo el párrafo 8 de la confesión, capítulo 30. Todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor, y mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados misterios o ser admitidos a ellos. Además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Este último capítulo resume el punto: que debemos estar atentos y procurar recibir la cena del Señor dignamente. ¿Y cómo podemos recibir la cena del Señor dignamente? En primer lugar, por ser creyentes. En primer lugar, por ser creyentes. Solo aquellos que han sido unidos espiritualmente a Cristo pueden participar de esta santa ordenanza, porque esta santa ordenanza es el simbolismo de su participación en Cristo, y no la podemos dar a los impíos e ignorantes de la fe. No podemos darla a aquellos que no son salvos, porque ese precioso simbolismo que se representa en la cena no les aplica. Así que, ¿cómo recibir la cena del Señor dignamente? Debe ser cristiano. Debe ser cristiano. Si una persona está tomando semanalmente la cena del Señor y está en una condición de incredulidad, juicio come y bebe para sí. Pero hay otro punto más. No solo debe ser cristiano para participar de la cena del Señor dignamente, sino que debe haber una preparación en el creyente antes, durante y después de tomar la Santa Cena. Fue muy interesante ver el Catecismo Mayor de Westminster respecto a la preparación que el creyente debe tener
en la adoración. Miren lo que se requiere, por ejemplo, lo que requiere o lo que recomienda la confesión, el Catecismo Mayor de Westminster. ¿Cómo debemos prepararnos para recibir la palabra predicada? Dice la pregunta 160. ¿Qué se requiere de aquellos que oyen la palabra predicada? De aquellos que oyen la palabra predicada, se requiere que la atiendan con diligencia, preparación y oración, que comprueben lo que oyen con las Escrituras y que reciban la verdad con fe, amor, mansedumbre y prontitud de ánimo, como la palabra de Dios, meditando y conferenciando sobre ella, guardándola en el corazón y manifestando los frutos de ella en la vida. Noten esto, ¿qué debemos hacer con la palabra predicada? El Catecismo Mayor tiene 3 diferentes etapas. Debemos prepararnos antes de recibirla. Pero cuando la estemos recibiendo, debemos recibirla con prontitud. Debemos atender las Escrituras para ver si lo que se dice es como lo predican. Y en tercer lugar, al final de la predicación, debemos buscar poner lo aprendido en obra. Y eso es lo que se debe hacer cuando se recibe este medio de gracia de la predicación. Es lo mismo en cuanto a la cena del Señor. Todos los medios de gracia deben ser atendidos con preparación y lo mismo debe ser en la cena del Señor. Esa es la preocupación del apóstol Pablo, que algunos la estaban tomando inapropiadamente porque no se estaban preparando lo suficiente para tomarla. ¿Cómo es que los corintios podían quitarse ese celo, esa intención de estar peleando unos a otros en el momento de recibir la cena? Ellos tenían que reflexionar de antemano sobre lo que iban a celebrar para que cuando llegara el momento pudieran hacerlo en toda manera correcta. Miren lo que dice la confesión, el Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 171. ¿Cómo deben prepararse los que reciben el sacramento de la cena del Señor antes de venir a Él? Hermanos, fue muy interesante cómo la confesión, cuando habla del sacramento de la Santa Cena, tiene 3 preguntas diferentes para resolver el antes, el durante y el después de recibir la cena. Presten atención. ¿Cómo deben prepararse los que reciben el sacramento de la cena del Señor antes de venir a Él? Aquellos que reciben el sacramento de la cena del Señor deben prepararse antes de venir a Él por un examen de sí mismos, si están en Cristo, de sus pecados y necesidades, de la verdad y medida de su conocimiento, de su fe, de su arrepentimiento, de su amor a Dios y a los hermanos, de su caridad para con todos los hombres, del perdón de aquellos que le han hecho mal, de sus deseos de obtener a Cristo, de su nueva obediencia, así como de renovar el ejercicio de aquellas gracias por la meditación seria y oración ferviente. Según los puritanos, hermanos, esta es la forma en la cual debemos prepararnos antes de venir a tomar la cena. Debemos tomar el tiempo durante la semana, quizá prepararnos desde el jueves, desde el viernes, desde el sábado y empezar a meditar, Señor, estoy en Cristo, pero ¿cómo ha ido esta semana en cuanto a mis pecados? Estoy guardando amargura, estoy teniendo algún enojo contra una persona, estoy bien delante de ti, Señor. Quiero ir ese día y tomar el mayor beneficio. Hermanos, no podemos tomar el mayor beneficio de la cena del Señor si no estamos tomando el tiempo suficiente para preparar nuestros corazones ante este evento tan especial. La preparación, no puedo, hermanos, ir parte por parte y tardarnos 5 minutos explicando cada parte, pero podemos dividir nuestra preparación antes de tomar la cena en 2 fases. En primer lugar, consiste en hacernos un autoexamen. Y este autoexamen podemos dividirlo en la siguiente manera: del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Cristo. No debemos, hermanos, dejar de examinarnos si estamos en Cristo por estar tomando la cena del Señor cada domingo. No debemos llegar a
caer en la costumbre de decir que porque lo estamos tomando cada domingo, seguro soy cristiano. Debemos seguir examinándonos nuestra unión con Cristo. Además, debemos examinarnos concerniente a nuestro prójimo. ¿Estoy enemistado con algún hermano? ¿Estoy guardando una ofensa? Sé que he ofendido y no he buscado la reconciliación, o la he buscado. ¿Estoy endurecido para con ciertas personas? Ese es primer lugar, tenemos que examinarnos ante Dios, nuestro arrepentimiento y fe. Y en segundo lugar, para con nuestro prójimo. Y en tercer lugar, para con nuestra vida cristiana. ¿Estoy buscando la santidad? ¿Estoy deseando más caminar con Cristo? ¿Estoy buscando intencionalmente más la santidad? ¿Tengo hambre y sed de justicia? Si es así, lo que me espera este domingo es grande, pues va a alentar mi deseo y va a alentar mi corazón para seguir buscando la santidad. Hermanos, padres de familia, debemos buscar enseñar a nuestros hijos y a nuestra esposa de cómo prepararse de antemano. Y esto podemos hacerlo en nuestros devocionales privados y en nuestros devocionales familiares. Animarlos, hermanos. Me acuerdo de una historia donde Joel Beakey, creo que iba a tocar las puertas de las recámaras de sus hijos y les decía: es día del Señor, es día del Señor, despierten, es día del Señor. Debemos buscar hacer lo mismo en los corazones de nuestros hijos. Viene la Santa Cena. Preparemos nuestros corazones para recibir lo más posible de su bendición. Ahora, ese es en cuanto a una autoexaminación para antes de participar de la Cena del Señor. Pero hay otra cosa que debemos hacer antes de tomar la Cena del Señor. Y esta es meditar en la Santa Cena. Debemos, hermanos, tomar el tiempo durante la semana para meditar en esta preciosa ordenanza, para meditar en su simbolismo, para meditar en lo que representa a Cristo sacrificado por nuestros pecados, representa que tenemos el perdón de nuestros pecados, el sacrificio voluntario de Cristo, la adopción en la familia de Dios, la satisfacción de la ira de Dios, la resurrección de Cristo, su segunda venida, el amor del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Hay tanta riqueza en esta ordenanza para tomar tiempo de antemano y empezar a concebir lo que vamos a experimentar cada día domingo. Además, no solo lo que simboliza, pero la realidad de la comunión con Dios. Estos dos elementos de autoexaminación y meditación en el símbolo, o sea, lo que simboliza y la realidad de la Cena del Señor, nos permitirá acercarnos a la mesa del Señor con reverencia, humildad, admiración, gratitud, confianza. Humildad porque sabemos que nuestro desempeño nunca es el mejor. Humildad porque sabemos que en la autoexaminación de la semana muchas veces dijimos: Señor, he caído en esto, pero quiero estar limpio para tomar tu Santa Cena. Así que llegamos humildes, no llegamos jactanciosos el día del Señor diciendo: la cena para el campeón que ha vencido. No, la cena para este miserable pecador que necesita la gracia. Además lo hacemos con reverencia. Pues no solo nos estamos presentando a nuestro Salvador, sino ante el juez, ante el Dios de todo el mundo. Así que lo hacemos con reverencia y humildad, pero también con admiración. Pues este Dios tan grande ha decidido bajar y estar con nosotros en la intimidad más cercana posible. Además lo hacemos con confianza, hermanos, cuando venimos a la Santa Cena el domingo, si nos preparamos de antemano, porque sabemos que aunque hemos caído y aunque hemos fallado durante esta semana, tenemos confianza de acercarnos, pues en Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados y nos acercamos confiadamente ante este precioso símbolo para experimentar su realidad. Y además lo hacemos con gratitud. Lo hacemos con gratitud. Pues este precioso símbolo que representa nuestra unión con Cristo nos habla de todos los beneficios de la salvación que tenemos en el Señor.
Ok, pasemos a, esta es la actitud o la preparación antes. Ahora, ¿cómo debemos tomarla? ¿O cuál es la actitud que debemos tomar durante la celebración? Dice el Catecismo Mayor de Westminster en la pregunta 174. ¿Qué se requiere de aquellos que reciben el sacramento de la Cena del Señor al tiempo de la administración de él? Se requiere de aquellos que reciben el sacramento de la Cena del Señor que durante el tiempo de la administración de él, de la cena, con toda atención y santa reverencia, esperen en Dios en esta ordenanza, observando diligentemente las acciones, elementos sacramentales, discerniendo cuidadosamente el cuerpo del Señor y meditando con ternura en su muerte y sufrimientos, y se sientan estimulados al ejercicio vigoroso de su gracia, en juzgarse a sí mismos y entristecerse por sus pecados, en tener un hambre y una sed ardiente por Cristo, en alimentarse de Él por fe, recibiendo de su plenitud, confiando en sus méritos y regocijándose en amor, dando gracias por su favor renovando su pacto con nosotros y su amor para con todos los santos. Al menos 2 o 3 aspectos de cómo debemos tomar la cena durante la celebración con atención y reverencia. Este no es el momento en donde podemos empezar a platicar con otras personas de la bendición que fue el sermón para ustedes. Espero que hablen de eso, hermanos, pero en otro tiempo. No es ese el momento. Debe haber reverencia. Además, debe haber atención a los símbolos sacramentales. El pan y el vino, hermanos, son símbolos que representan realidades. Debemos estar atentos a todo el ejercicio del simbolismo, desde que se está dando la breve explicación, desde que se está presentando el pan y el vino, desde que se hace la ruptura del pan delante de sus ojos para testimonio que así como este pan es quebrado, así Cristo fue molido por nuestros pecados. Así que no debemos perder y distraer nuestras mentes ante estas realidades que están puestas delante de nuestros ojos, pero no solo con atención y reverencia, sino con la respectiva meditación. Debemos estar meditando cuando este pan está siendo quebrado en los sufrimientos de Cristo. Debemos estar meditando cuando comemos este pan, hermanos, en la bendición de Cristo de recibir su salvación. Debemos estar meditando en todas las glorias de Cristo, su resurrección. Al mismo tiempo debemos buscar entristecernos por nuestros pecados y arrepentirnos y estar orando en ese mismo momento. Mientras meditamos y oramos, estamos hablando al Señor y clamando que nuestra devoción sea más ferviente a la luz de este precioso sacrificio. Tercer punto. Antes, durante y después. Pregunta 175 del Catecismo Mayor de Westminster. ¿Cuál es el deber de los cristianos después que han recibido el sacramento de la Cena del Señor? El deber de los cristianos, después que han recibido el sacramento de la Cena del Señor, es pensar seriamente cómo ha obrado en ella y con cuál resultado. ¿Se hallan avivamientos y consuelo? Bendecir a Dios, pedir la continuación de ello, velar contra las recaídas, cumplir sus votos y animarse a la asistencia frecuente a esta ordenanza. Pero si no encuentra ningún beneficio inmediato, revisar más escrupulosamente su preparación para el sacramento y su conducta durante el mismo, y si pueden ser aprobados por Dios y por su propia conciencia, esperar el fruto a su tiempo debido. Pero si ven que han salido vacíos
de cada una de estas cosas deben humillarse y asistir en lo sucesivo con más cuidado y diligencia. Vamos a dividir estos puntos con 3 personas que están atendiendo la cena del Señor. 3 personas se acercan a la mesa de la comunión y al recibirla, estas 3 personas tienen el deber no solo de tener la actitud apropiada durante la cena, sino después que la han tomado, estar esperando. ¿Qué deben hacer estas 3 personas? Están esperando. ¿Cuál ha sido la consolación? Señor, he tomado la cena. ¿Cuál es mi consuelo? ¿Veo algún fruto inmediato? Veo esta gracia y he visto cómo la Santa Cena ha culminado en la predicación para consolarme, para alentarme, para exhortarme. Veo cómo su gracia se ha seguido derramando para tener victoria sobre aquel y ese pecado. Y sé que en el día del Señor todos los medios de gracia han estado ayudando. Debemos prestar atención continua. Así que un hombre, después de tomar la Santa Cena, empieza a examinar. ¿Cuál ha sido el consuelo? ¿Hay un avivamiento? Si es así, esa persona debe no solo examinarse si hay un beneficio, pero debe bendecir a Dios por él. Y debe decir, Señor, gracias, porque sí, es verdad, me he preparado durante la semana, pero sé que mi preparación nunca es la debida. Bendito seas que me das este consuelo. Pero hay otro hombre, que este hombre no haya un fruto inmediato. ¿Qué debe hacer este hombre? Después de examinar y ver que no hay un fruto inmediato, que no hay un avivamiento o un consuelo, debe examinar cómo está su preparación. Debe ver, ¿será esta falta de gozo y consuelo causa de no prepararme? Mi mente estuvo distraída, no pude meditar correctamente en el simbolismo de la cena, estuve distraído, no me preparé con anticipación. Si es así, debe arrepentirse y buscar prepararse en la semana para tomar la Santa Cena del Señor con una mejor preparación el domingo. Pero si la persona puede decir ante Dios, Señor, sé que no me preparé lo mejor, pero me preparé, estuve atendiendo, guié a mis hijos, me examiné a mí mismo, estuve meditando sobre este simbolismo y lo anhelaba, sí lo anhelaba, Señor. Tal persona entonces debe esperar el fruto. Debemos saber que la cena del Señor en ocasiones será avivamiento y consuelo inmediato. Pero si ha tenido la correcta preparación y no lo ha recibido, debe esperar su fruto. Debemos ser pacientes en esperar la bendición que debe llegar ante Él. Quiero cerrar diciendo esto. Confiemos en la gracia del Señor. Alguien puede estar diciendo, oye, esto se me hace muy humanista, o sea, muy del hombre. Yo quiero confiar en la gracia, no en lo que yo puedo hacer y yo puedo hacer. Y yo te digo, amén. Solo que hay una diferencia entre confiar en la gracia y ser negligente. Y ser negligente y excusar la gracia. Permítame explicarle con el ejemplo que Jonathan Edwards usa cuando habla de la santificación. Los hombres saben, al menos en el campo así pasa, y nosotros debemos entenderlo espiritualmente, que la lluvia puede ser en ocasiones incierta. Puede venir o puede no venir. Y entonces Jonathan Edwards pone el ejemplo de que dos hombres estaban esperando la lluvia. Ambos querían que sus terrenos fuesen bendecidos para que diesen el fruto a su tiempo. Y uno agarró y dijo, yo confío en la gracia del Señor, yo sé que va a llover, así que me voy a meter a mi casa y el fruto se va a dar. El otro hombre dijo, yo sé que no va a llover si no es la voluntad del Señor, pero me voy a poner a arar el campo, voy a preparar el campo y voy a esperar la bendición del Señor. En los dos campos llovieron. En el que no se aró salió fruto, pero no salió el fruto debido. Pero en el otro sí salió. Y el otro no se está jactando, es que yo haré. El otro simplemente está diciendo, Señor, es tu gracia sobre el terreno que tú mismo has preparado. Hermanos,
No debemos usar la gracia como una excusa de nuestra negligencia para prepararnos. Decimos lo mismo, deseamos que nuestros hijos sean creyentes. Está bien, sabemos que es la gracia, pero nosotros debemos preparar el camino para que ellos conozcan al Señor, hablándoles de la ley, hablándoles del Evangelio, disciplinándoles de la misma manera en la cena del Señor. No podemos estar siendo negligentes en no tener una preparación correcta para el día del Señor y particularmente en este aspecto para la cena del Señor y excusarnos que es la gracia o la soberanía de Dios cuando viene o no viene. Es verdad, puede haber momentos en que no nos preparamos y la bendición es abundante, es cierto, pero ¿sabes? Que eso no te haga jactancioso, que te haga humilde. Señor, a pesar de mí, a pesar que fui el más irresponsable en prepararme esta semana y me bendeciste, oh, que me prepare en este tiempo para tomar la Santa Cena. Hermanos, no olvidemos el privilegio que tenemos en este bendito sacramento. Si alguna vez nos olvidamos de qué es este sacramento, por favor recuerda a Mefiboset. Aquel hombre que era de la descendencia de Saúl, o sea, enemigo de David por linaje, que se encontraba discapacitado de sus pies, que no podía caminar, es llamado ante el Señor, ante David, y dice: haré misericordia de ti por amor a Jonatán. ¿Y cuál es la contestación? ¿Ya te habías tardado, David? No. Es: ¿a un perro muerto harás misericordia? Oh, hermanos, que preparemos cada día, cada que se acerque el día del Señor para tomar la Santa Cena y recordemos que no somos más que eso. Perros lisiados con el privilegio de comer a la mesa del rey. ¿Sabes cuál fue la más grande bendición de Mefiboset? No fue que recibió unas tierras, después las pierde por no haber subido a recibir al rey. Y después, aunque él explica y dice: no, es que mi siervo me engañó, yo sí quería subir, pero él me engañó. Y ¿sabes qué dice? Ok, mi palabra está dicha, ya no puedo cambiar el plan, él va a recibir la herencia. Y dice: no importa. No importa, yo tengo el privilegio de comer a la mesa del rey. ¿Qué me importa que me son quitadas las riquezas? Yo comeré a la mesa del rey toda mi vida. ¿Qué son las riquezas comparado con eso? Prefiero que me sean quitadas las riquezas, pero que no me sea quitado eso. Hermanos, cada domingo tenemos la oportunidad de comer a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Seamos diligentes en prepararnos para poder celebrarla con el mayor gozo posible. No sea que menospreciemos la mesa del Señor. Que el Señor nos ayude